Hola, hola, hola amigos de YouTube. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo realizamos la medición de la corriente eléctrica. Antes de empezar con nuestras pruebas tenemos que aclarar que la medición de corriente que vamos a realizar es en un circuito de corriente alterna, que en este caso vendría a ser de uso doméstico, y para hacer nuestras pruebas pues vamos a necesitar una fuente de alimentación que en este caso está representada por nuestro interruptor termomagnético, el cual nos va a entregar un voltaje de corriente alterna. ¿Ok? También vamos a necesitar una carga o una resistencia que vamos a conectar a este circuito para poder así generar nuestra corriente. Entonces esta carga podría ser una plancha, un hervidor, una licuadora, cualquier equipo eléctrico o electrónico que conectemos acá nos va a servir como carga para poder realizar la medición de la corriente eléctrica. Cuando hablamos de medir corriente eléctrica tenemos que saber que lo que vamos a medir es la cantidad o el flujo de electrones que circula por un circuito. En este caso podemos ver que hay una corriente que recorre todo el conductor, pasa por la carga o la resistencia y regresa a la fuente de alimentación. Lo hace en ambos sentidos. Es por eso que se dice que la corriente alterna no tiene polaridad, porque alterna su polaridad entre positivo y negativo. Entonces, cuando medimos la corriente eléctrica, lo que medimos es la intensidad de la corriente, que su unidad de medida es el amperio. Entonces, cuando vamos a medir corriente eléctrica tenemos que saber que el valor que nos arroja está en amperios. Cuando la carga es muy pequeña, la resistencia no tiene mucho consumo, nos va a generar una medida en amperios muy pequeña, que lo medimos en miliamperios. Ahora vamos a proceder a realizar la medición de la corriente eléctrica de forma práctica. En este circuito vamos a proceder a instalar una resistencia o una carga. La resistencia que estamos colocando en el circuito es una resistencia que proviene de una olla arrocera, ¿ok? Entonces ya conectamos la resistencia al circuito, vamos a proceder a levantar la llave y podemos ver que cuando levantamos la llave comienza a circular una corriente por este circuito. Esta corriente la vamos a llamar I y la vamos a medir en amperios, ¿ok? Entonces podemos ver que empezó a circular una corriente la cual vamos a medirla. El primer método para medir la corriente eléctrica sería utilizando una pinza amperimétrica. El instrumento lo vamos a colocar en la escala de amperios de corriente alterna para proceder a realizar nuestra medición. Este instrumento se coloca en el conductor. En este caso vamos a colocar, empezando el circuito eléctrico, en el cable azul para proceder a medir la corriente. Podemos ver que tenemos una corriente de 3.73 amperios. La corriente en este circuito debería ser la misma en cualquier parte del conductor que nosotros midamos. Vamos a proceder a medir en este lado que estamos cerca a la resistencia y podemos ver que también la corriente es de 3.73 amperios. Entonces ahora vamos a proceder a colocar el instrumento en otra parte del circuito, lo vamos a colocar en el cable blanco y podemos ver que también tenemos una corriente de 3.74 amperios. Ahora vamos a colocar casi al retorno de la llave para ver cuánta corriente tenemos y debería ser la misma. También tenemos una corriente de 3.73 amperios. Bajamos la llave. Entonces de esta manera, con este instrumento, con esta pinza amperimétrica, nosotros podemos medir la corriente de este circuito. La siguiente forma para medir la corriente eléctrica sería utilizando un multímetro. Este instrumento lo vamos a colocar en la escala de amperios de corriente alterna para nosotros poder realizar nuestra medición. Podemos ver que acá está el símbolo de corriente alterna en el multímetro, ¿ok? ¿Cómo vamos a medir la corriente alterna con este multímetro? Vamos a tener que abrir un punto de nuestro circuito eléctrico para ahí conectar nuestro instrumento. A ver, entonces vamos a abrir el primer punto, que es iniciando el circuito. Vamos a abrir este punto para nosotros poder ahí conectar nuestro instrumento. Entonces colocamos este punto en el multímetro, en el punto que dice A en el instrumento. Podemos ver que va a llegar primero el instrumento a este punto que dice A de amperios. Ahora el otro punto que continúa en el circuito lo vamos a colocar al multímetro. Vamos a ver que vamos a colocarlo en nuestro multímetro en el punto común. Entonces podemos ver que la alimentación va a salir
de la fuente de alimentación de la llave va a llegar al multímetro y del multímetro va a continuar. Este punto es el punto común, podemos ver. Y de esa manera la corriente va a hacer el recorrido por la resistencia y va a regresar a la fuente de alimentación. Entonces de esta manera va a circular la corriente. Encendemos la llave y podemos ver que circula una corriente de 3.77 amperios por este circuito. Entonces ya medimos en este punto la corriente eléctrica. Vamos a verificar que sea la misma en cualquier otro punto de nuestro circuito. Bajamos la llave, vamos a desconectar nuestro instrumento. Vamos a desconectar nuestro instrumento para poder colocarlo en otro punto de nuestro circuito. Para poder medir en otro punto tenemos que cerrar el circuito, entonces vamos a volver a colocar el puente que tenía, vamos a cerrar el circuito por este lado y vamos a colocar el instrumento por otro lado. Vamos a colocarlo en el cable blanco ya llegando o retornando a la llave. En este punto vamos a abrir y vamos a colocar a nuestro multímetro. Colocamos uno de los cables del circuito al multímetro. En este caso ya sabemos que ese es el punto A donde dice amperios y el otro vendría a colocarse en el punto común. Entonces colocamos un cable en el multímetro y el otro para cerrar el circuito. Entonces podemos ver que la corriente va a pasar por el instrumento y el instrumento va a leer la corriente. Encendemos la llave y podemos ver que en este punto tenemos una corriente de 3.79 amperios, que es lo mismo que hemos marcado anteriormente. Ahora vamos a comparar con la medición con la pinza amperimétrica. Vamos a colocar la pinza amperimétrica en este lado y podemos ver que tenemos una corriente de 3.76 amperios, igual que nuestro multímetro. Entonces podemos ver que las dos mediciones son correctas, son equivalentes. Vamos a tomar lectura por este lado y tenemos una corriente de 3.71 amperios, 3.70 amperios, que es la misma. Entonces, amigos, de esta manera es como se mide la corriente eléctrica alterna de nuestra vivienda. Espero que este video les ayude de algo, los oriente y por favor, suscríbanse a mi canal, denle like y compártanlo.